Hola a todos, bienvenidos. Espero que estén bien, hoy exploraremos desapariciones inquietantes que siguen sin respuesta. Como siempre, quiero agradecer el apoyo que poco a poco he recibido, si tienen alguna sugerencia o algún tema que les gustaría que trate, lo aceptaré con gusto. De igual manera, agradecería mucho si me dejan una suscripción y un like, eso ayuda a que nuestra pequeña comunidad siga creciendo. Ahora sin más, comencemos. Constance Christine Smith. En el verano de 1952, Constance Christine Smith, conocida cariñosamente como Connie, desapareció en circunstancias que aún hoy permanecen sin respuesta. Con tan solo 10 años, Connie se encontraba en el campamento de verano Camp Sloan, en Salisbury, Connecticut. Su familia vivía en Wyoming, y su abuelo había sido gobernador del estado. El 16 de julio de 1952, Connie tuvo un altercado con otras niñas del campamento, lo que resultó en que le rompieran la nariz. Esa mañana, en lugar de asistir al desayuno como era su costumbre, les informó a sus compañeras que iba a visitar la enfermería para devolver una bolsa de hielo que había utilizado la noche anterior, tras sufrir una caída de su tienda de campaña. Sin embargo, decidió dejar la bolsa en su tienda y nunca llegó a la enfermería. Poco tiempo después, fue vista caminando sola por Indian Mountain Road, recogiendo margaritas y preguntando a varias personas cómo llegar a Lakeville, un pequeño pueblo cercano. Algunos testigos afirman que más tarde la vieron caminando por la carretera Route 44, aparentemente intentando hacer autostop. Curiosamente, no llevaba dinero, ropa extra ni sus gafas, que se habían roto poco antes de su desaparición, lo que complicaba aún más su capacidad de orientación. Cuando los consejeros del campamento notaron su ausencia, organizaron una búsqueda que se extendió durante varios días, pero no se encontró ningún rastro de Connie. Con el tiempo, surgieron diversas teorías sobre su paradero. Algunos creían que intentaba escapar para reunirse con sus padres, quienes estaban divorciados. Sin embargo, ninguno de ellos recibió noticias sobre su hija. Uno de los sospechosos en su desaparición fue un hombre llamado William Henry Redmond, un ex trabajador de carnaval implicado en el asesinato de una niña de 8 años en 1951. Durante su tiempo en prisión, se rumoreaba que había confesado haber matado a 4 personas. A pesar de que se le consideró un posible culpable, nunca se logró demostrar que estuviera en Connecticut en el momento de la desaparición de Connie. Redmond falleció en 1992 sin haber enfrentado cargos por este caso. Connie fue descrita como una niña sociable, inteligente y madura para su edad. Amaba a los animales, especialmente los caballos, y solía llevar fotos de sus amigos en un pequeño bolso negro. A pesar de los años transcurridos y los esfuerzos de las autoridades, su destino continúa siendo un misterio sin resolver. Melvin Charles Horst. El 27 de diciembre de 1928, en la tranquila localidad de Orville, Ohio, la desaparición de un niño de 4 años conmocionó al país. Melvin Charles Horst, un pequeño de cabello castaño claro y ojos azules, salió a jugar con sus amigos aquella tarde, llevando consigo un pequeño camión rojo, un reciente regalo de Navidad. Después de jugar cerca de las vías del tren en un terreno baldío, Melvin decidió regresar a casa. Estaba a solo una cuadra cuando fue visto por última vez, pero nunca llegó a su hogar. Horas después, su familia encontró su camión de juguete abandonado en el jardín delantero, sin ninguna señal del niño. La búsqueda comenzó de inmediato. Su madre, Sora, lo llamó para la cena a las 4 de la tarde, y al no obtener respuesta, envió a su hijo mayor a buscarlo. Cuando su esposo Raymond llegó a casa a las 6 de la noche, ambos iniciaron una intensa búsqueda por el vecindario. A las 7 de la noche, decidieron pedir ayuda a las autoridades y, para las 8:30, una gran parte de los 4.500 habitantes de Orville se había sumado al esfuerzo, extendiendo la búsqueda a más de 100 millas cuadradas. Sin embargo, no se halló ninguna pista sobre su paradero. Con el paso de los años, surgieron diversas teorías sobre lo que pudo haber sucedido con Melvin. Se especuló que pudo haber sido secuestrado por error, al ser confundido con otro niño de una familia adinerada. Sin embargo, nunca se recibió una nota de rescate. También se planteó la posibilidad de que su desaparición fuera un acto de venganza contra su tío Roy Horst, el alguacil del pueblo, quien había ganado enemigos por su firmeza en el cumplimiento de las leyes de prohibición del alcohol. En enero de 1929, las autoridades arrestaron a una familia local de contrabandistas de licor. Elias Arnold, sus hijos William y Arthur, y su yerno Bascom Henry.
Un niño de 8 años afirmó haber visto a Melvin siendo llevado a la casa de los Arnold. Aunque Elias y Arthur fueron inicialmente condenados, más tarde se descubrió que el testimonio del niño era falso, y ambos fueron exonerados tras pasar 3 meses en prisión. En 1930, el mismo niño cambió su declaración, acusando a su propio padre y a un vecino de haber asesinado a Melvin después de que éste los sorprendiera bebiendo whisky en un garaje. Aunque ambos hombres confesaron el crimen, se determinó posteriormente que sus declaraciones habían sido obtenidas bajo coacción. A lo largo de los años, han surgido diversas hipótesis sobre la desaparición de Melvin. Algunos creen que pudo haber sido atropellado accidentalmente y que su cuerpo fue ocultado. Otra teoría apunta a un mafioso de Akron, Anthony Long, quien presuntamente lo secuestró con el propósito de intimidar a Roy Hurst. Una mujer incluso afirmó haber cuidado de Melvin durante varios días en un apartamento antes de que Lon lo trasladara a otro lugar. A pesar de los intensos esfuerzos de las autoridades y la amplia cobertura mediática que tuvo el caso en su momento, la desaparición de Melvin Charles Horst nunca se resolvió. Sus padres y hermanos fallecieron sin obtener respuestas, pero su hermana menor aún alberga la esperanza de conocer la verdad sobre lo que sucedió con su hermano. Casi un siglo después, el caso de Melvin sigue abierto y sin respuesta a lo sucedido. Dennis Janet Sullivan. El 4 de julio de 1961, lo que debía ser un tranquilo viaje familiar a Utah se convirtió en una pesadilla que aún sigue sin resolverse. Dennis Janet Sullivan, de 15 años, vivía en Rockville, Connecticut, junto a su madre y su hermana menor de 4 años. Su madre, una costurera divorciada, aceptó la invitación de un conocido, Charles Boothroyd, para viajar con él a Utah durante el verano. La hermana menor quedó al cuidado de sus abuelos. El grupo viajaba en un Volkswagen verde cuando en el camino se encontraron con un hombre en The Deers Point, a 17 millas de Mott, Utah. Era un sujeto de complexión robusta, con cabello negro y piel morena. Pasaron 2 horas conversando con él, mientras el desconocido les relataba historias de la zona y ellos tomaban fotografías. Finalmente, el hombre se marchó en su sedán color beige sin revelar su nombre. Al anochecer, Boothroyd y la familia Sullivan continuaron su trayecto hacia Mott, pero no tardaron en volver a encontrarse con el mismo individuo. Esta vez estaba detenido al costado del camino, tendido bajo su automóvil. Pensando que necesitaba ayuda, se detuvieron para auxiliarlo. El hombre les dijo que tenía problemas con el motor y pidió una linterna. Sin imaginar el peligro, Boothroyd le entregó una, pero en ese momento, el desconocido sacó un rifle calibre 22 y los amenazó, exigiéndoles dinero. Boothroyd arrojó su billetera al suelo y la madre de Dennis, aterrorizada, lanzó $250 en efectivo antes de intentar alejarse. Sin embargo, el agresor le disparó en la cabeza, matándola al instante. Luego disparó 2 veces en contra de Boothroyd, dejándolo gravemente herido, y arrojó el cuerpo de la madre de Dennis a un barranco. Desesperada, Janet intentó huir en el automóvil de Boothroyd, pero el hombre la persiguió, embistió el vehículo y lo hizo volcar. Luego la sacó con violencia, la subió a su propio auto y desapareció con ella. Un trabajador petrolero que se encontraba a 2 millas del lugar escuchó los disparos y el sonido de los autos alejándose. Cuando fue a investigar, vio un coche pasar a gran velocidad y, poco después, encontró el Volkswagen accidentado. Más adelante, halló a Boothroyd aún con vida y consciente, quien le relató lo sucedido. De inmediato, el trabajador pidió ayuda por radio. Las autoridades llegaron al lugar 2 horas más tarde e iniciaron una búsqueda intensiva de Janet y su captor. La investigación los llevó hasta Abel Bendy Aragon, un minero desempleado de Price, Utah, cuyo vehículo coincidía con la descripción del auto utilizado en el secuestro y el asesinato. El 6 de julio, el FBI logró ubicarlo para interrogarlo, pero antes de que pudieran detenerlo, Aragon se disparó en la cabeza con una pistola calibre 22 y murió 2 horas después sin haber recuperado la conciencia. Aragon era un veterano condecorado de la Marina por su valentía en la Segunda Guerra Mundial. No tenía antecedentes criminales, pero testigos aseguraron haberlo visto a las 2 de la mañana del 5 de julio, pocas horas después del crimen. En ese momento, le entregó un sobre a un camionero, pidiéndole que lo enviara por correo. Dentro había dinero y una carta dirigida a su esposa, en la que expresaba su amor por ella y sus 5 hijos, sin hacer mención alguna del asesinato o el secuestro. 5 horas después del crimen, Aragon llegó a un campamento minero en Polar Mesa, un sitio donde solía hospedarse. Días más tarde, durante un operativo en la zona, la policía encontró su ropa, el rifle utilizado en el ataque y una pala oculta entre los arbustos. También hallaron huellas de Aragon junto a un par de pisadas más pequeñas, que podrían haber pertenecido a Janet.
A pesar de una búsqueda exhaustiva, nunca se halló rastro de la joven. Las autoridades sospechan que su cuerpo podría estar enterrado en la zona de Polar Mesa, pero hasta la fecha, su paradero sigue siendo un misterio. Más de 6 décadas después, el destino de Denise Janet Sullivan sigue siendo un enigma. No se ha encontrado evidencia clara que revele qué ocurrió con ella tras su desaparición aquella noche del 4 de julio de 1961. Y con esto finalizamos los casos de hoy. Si te gustaría descubrir más historias como esta, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Estaré haciendo algunos ajustes en el canal, así que si tienes alguna sugerencia, no dudes en dejarla en los comentarios. Sin más, adiós.